Eh, eh, Bienvenidos a este primer webinar del año 2026 de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Eh, para este webinar tenemos el placer de presentarles dos excelsos expositores. La conferencia de hoy será eh, llevada por el profesor Tomás Guerrero, a quien cedo el uso de la palabra. Adelante, Tomás. Buenas tardes ya, ingeniero Víctor. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por cederme la palabra. Muy buenas tardes para todos. Pues muy contento de haber sido invitado hoy a moderar aquí este webinar del día de hoy, donde pues tenemos a dos muy buenos invitados, dos muy buenos speakers, amigos además, y pues la verdad con las que he tenido la posibilidad de compartir, de saber de su proceso y eso nos alienta bastante mucho, sobre todo también a las personas, estudiantes que vienen atrás a seguir todo este tipo de modelos y experiencias. Un saludo bastante fraterno a todas las personas que nos acompañan acá en este momento. Tenemos pues 18 participantes. Vamos a hacer pues a llevar el horario de manera estricta para no, no, no tardar a los conferencistas en ello. Y no, feliz de estar participando en esta actividad desde la Sociedad Panamericana de Transportes en este primer webinar del año 2026. Ya pues sin más preámbulos me voy a permitir hacer la introducción de un segundo acá de nuestros dos invitados pues que nos van a acompañar acá. Si la tenía abierta se me cerró. Denme un segundito, por favor. Segundo por acá, que tenía quienes nos van, pues justamente nos van a estar hablando hoy que justamente nos van a estar hablando hoy de dos importantes temas de actualidad, ¿sí? Acá tengo, pues, en el orden del día, no sé si haya algún inconveniente, pero espero sea así. El turno uno va a estar por parte del ingeniero doctor Mauricio Orozco, quien nos está acompañando hoy desde el Instituto Técnico Superior de Lisboa, con la conferencia Mobility as a Service, una herramienta para mejorar la movilidad urbana y promover la equidad en el transporte a nivel global. Y la conferencia número 2 nos va a estar acompañando el ingeniero Raúl Ramos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile con el trabajo Public Transport Subsidies and the Marginal Cost of Public Funds. Entonces, sí, pues si lo decían, si no hay ningún inconveniente, podemos empezar con la primera conferencia a cargo del ingeniero Mauricio Orozco, quien es, como ya lo dije, nos está acompañando desde el Instituto Técnico Superior de Lisboa. Recuerda, Mauricio, que tienes alrededor de 20 minutos para hacer tu charla. Yo voy a estar muy al pendiente, te voy a estar recordando, no te preocupes. Y pues al final hacemos las preguntas del caso. Listo, entonces te cedo la palabra. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por apoyar estas actividades organizadas desde la Sociedad Panamericana de Transporte y quedamos pues, atentos a tu charla. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Tomás, por la introducción y agradecer al PANAM por la invitación. Voy a compartir acá la presentación. ¿Me confirman si ya se logra ver? Ya, bueno. Creo que hay alguien con un... ¿Puedo comenzar? ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se puede ver, Mauricio, y se te escucha perfectamente. Creo que hay por ahí un micrófono abierto también, Tomás. Ya me encargo de ello, ya me encargo de ello. Listo. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Hoy yo les voy a presentar parte de mi investigación doctoral que fue terminada el año anterior acerca de más que movilidad como un servicio y el título es una herramienta para dirigir la movilidad y fomentar el transporte equitativo a nivel global. La agenda de esta presentación está dividida pues, en cinco partes. Una primera parte
introductoria al MAS, para aquellos que no están familiarizados con el concepto. Luego, la primera parte, vamos a enfatizar un poco más y discutir acerca de ese mismo concepto y cuáles son los problemas que tiene esa conceptualización del MAS. La segunda parte, referente a las preferencias de usuario y cuál es el mercado que podría tener el MAS. Y la tercera parte, referente a los recursos que se necesitan para usar el MAS y factores de gobernanza. Y por último, cerraré con las conclusiones. Entonces, el modelo del MAS o el concepto del MAS es básicamente, esta imagen lo resume bastante bien, donde tenemos una situación actual donde en muchas ciudades se tienen diferentes modos de pago, diferentes aplicaciones y diferentes maneras de acceder a los diferentes modos disponibles de transporte público. Y lo que pretende MAS es, a través de una aplicación de teléfono, integrar todos estos modos de pago, todos estos modos de transporte para hacer la vida más fácil al usuario. Sin embargo, pues como todo, el MAS tiene unos pros y unos contras. Entre los pros del MAS tenemos que vamos a tener un acceso mucho más fluido a los sistemas de transporte, podemos reducir la dependencia del auto, podemos tener paquetes de movilidad ajustados a nuestras preferencias y podemos hacer una planificación del viaje y tanto para el usuario como para el gestor basado en datos. Y en los contras tenemos problemas de gobernanza, tenemos problemas de viabilidad financiera, tenemos problemas o preocupación acerca de la privacidad, un riesgo de gentrificación del transporte, barreras de acceso, la complejidad de integrar diferentes modos, diferentes operadores, etcétera. Con base en esto, yo propuse unas preguntas de investigación que, empezando por, ¿es la conceptualización actual del MAS respalda un sistema de transporte equitativo o nos puede generar exclusión? ¿Cuáles son las preferencias de los usuarios y qué funciones debe tener la autoridad pública en frente al MAS? Con eso, el objetivo de mi investigación fue desarrollar una perspectiva integral sobre cómo puede evolucionar más desde las limitaciones que tiene actualmente para convertirse en un servicio equitativo, útil y viable. Entonces, empecemos con la primera parte de la revisión de literatura que se hizo durante la primera etapa de la investigación, de unos 310 artículos y cierta literatura gris que se encontró. Había una preocupación por la capacidad para reducir la propiedad de automóviles, que era en inicio la principal razón del MAS. Es decir, con el MAS no necesitamos comprar el carro. Y la literatura empezó a ver que eso en realidad no estaba siendo muy real o muy ajustado a la realidad. MAS tiene el potencial de mejorar el acceso a zonas rurales y ofrecer servicios bajo demanda en zonas de baja densidad. También hay en la literatura bastantes llamados a evaluar los impactos en equidad y que esté alineado con los valores sociales. Hay una falta de full-scale implementations porque casi todo lo que se veía además eran esquemas piloto o temas muy conceptuales, pero ninguna aplicación real. Y una cosa que se identificó es que no había un consenso de qué es lo que es más. ¿Qué es más? ¿A qué se le puede llamar más y a qué no se le puede llamar más? Y luego de unos años, más comenzó en el 2014 todo este concepto en Finlandia y ya en 2020, luego de varios pilotos, se empezó a escuchar ahí el más is dead, ya más está muerto, más no tiene futuro en varios reportes. Este análisis de esta literatura lo pueden encontrar más detallado en este artículo que fue publicado en el Journal of Transport and Land Use. Entonces, después de esta revisión de literatura, lo que me preguntaba era, ¿existe algún enfoque alternativo para que pueda ser viable el MAS? Porque lo que se supone que iba a pasar era que MAS iba a reducir la compra de autos gracias al car sharing. Y car sharing, para aclararlo, no es carro compartido, pero hay que diferenciarlo de carpooling. Car sharing es
un carro que está ahí parqueado en el barrio, en la calle, se desactiva con el teléfono y lo puedes rentar por unas horas. Se supone que será el futuro y era la base del MAS. Sin embargo, esto no se materializó y como dijo el profesor David Hensher, no existen suficientes incentivos para que la gente suelte el carro y empiece a utilizar el MAS. ¿Y esto por qué se da? Para MAS como concepto o como sistema es muy difícil competir con el carro, es poco realista, dada la privacidad, el confort y el ambiente construido que tiende a favorecer el carro. Dicho esto, eh, para mí, una de las conclusiones es que más debe considerarse una herramienta digital que permita un cambio social y no simplemente verlo como un sustituto del coche. Debemos, entonces, cambiar el enfoque del concepto de más hacia reducir la propiedad de autos para una herramienta que mejore la accesibilidad. Y las autoridades públicas pueden ver el más como una manera de controlar el transporte urbano. El enfoque que yo propongo es usar más como una herramienta estratégica para que las autoridades públicas de transporte puedan dirigir la movilidad urbana. Y más en este enfoque no estaría del todo muerto. Este análisis también, si lo quieren ahondar, está también publicado en Transfer Policy como una reflexión acerca del MAS. Ahora, viendo estas preguntas que yo había mencionado de no se sabe qué es un MAS, qué no es un MAS, cómo podemos identificar MAS, cómo podemos comparar sistemas MAS, cuál es mejor que otro. Lo que hay en la literatura son los levels of integrations que propuso Sokor de Chalmers, donde había un análisis incremental acerca de cómo los servicios entre más integrados era un nivel más completo de más, siendo 4 el nivel más alto. Sin embargo, estos métodos y otros que habían en la literatura tenían ciertas limitaciones. Este de Sukor tiene una estructura rígida y jerárquica. Lyons tenía un enfoque operacional, no consideraba qué implicaciones sociales puede tener el MAS. Bandeira hizo un enfoque cuantitativo, pero no había priorización de qué era más importante dentro de las dimensiones del MAS. Y viene ahí la propuesta de nuestro equipo, que fue la creación del IMPRES. IMPRES es una herramienta de clasificación de sistemas MAS, donde a través de 6 dimensiones, que como lo pueden ver en esta columna, información, multimodalidad, el pago, la reserva, si tiene o no suscripciones y su alineamiento con valores sociales de movilidad, puede dar una perspectiva más completa de las características de un sistema de transporte más. Y se utiliza bastante fácil, es solamente tomar el sistema o el servicio de transporte, hacerte esta pregunta y mirar si es sí o no, asignando un 1, si es sí, no, si es 0, si es un no, para tener un código binario y tener algo como esto. Esto es una infografía del Impress donde solamente yo con ver esta infografía veo que este sistema tiene planificador de viaje, multimodal, pago, pero no está alineado con sistemas sociales y no permite reservas y me da un 36% de lo que debería ser un más completo. Y acá veo, aquí abajo, el código binario que me da como resultado de la aplicación del método. Pero el método no termina ahí. Bueno, hay una comparación, si yo comparo el IMPRES con los otros métodos que había en la literatura, que simplemente se limitaban a dar como un nivel, nos daba que aquí, por ejemplo, Uber para el Socorro sería un 2, para el Lyon sería un 2, para el Impress sería 001100. El navegante sería 0 para Socorro, 2 para Lyon y el Impress nos da una cosa totalmente distinta. Estos 3 sistemas para el sistema de Lyon estarían todos clasificados como 2, siendo que el Impress nos muestra que son sistemas muy distintos. Y el Impress nos permite identificar qué ítems faltan en cada sistema y quitar cualquier tipo de ambigüedad jerárquica. Luego de esto, nosotros tomamos este código binario y aplicamos esta formulita muy sencilla que nos permite dar la puntuación del Impress, dándonos si obtenemos valores de 40 o más, un sistema con un Impress alto,
medio entre 20 y 40 y bajo si es menos de 20. Como un ejemplo, si yo tengo un 0,0110, me da un 14 en índice decimal, esto me da que tiene un nivel de más del 22%. Estos son otros ejemplos de diferentes servicios a nivel mundial donde le hicimos la aplicación del Impress y nos permite hacer un ranking muy fácil y de los servicios. Puede ser aplicado en cualquier parte, a cualquier servicio del mundo, y es un sistema que es flexible, es objetivo y es práctico. Y fue una contribución a la literatura en cuanto más, que facilita también la definición de políticas. Quieren ver a fondo, también está publicado en Transfer Policy y podemos discutir más de esto luego de la presentación. Voy a la parte número 2. Disculpen que sea tan rápido, pero mucho las temáticas. Ahora, se habla muy bonito del MAS, había mucha intención del MAS, había mucho hype acerca del MAS, pero ¿será que sí hay intención de usar MAS? Para esto, yo me puse a analizar dónde se habían implementado pilotos de más, y lo que podemos ver es que casi todo estaba en el norte global, con un gran foco en Europa y en Australia. De mi país, Colombia, no había absolutamente nada. Por lo tanto, yo convoqué investigadores, amigos, colegas de diferentes partes del mundo, diferentes universidades, para hacer la mayor recolección de datos o de intención de uso del MAS a nivel mundial hasta la fecha. Y afortunadamente logramos participación de todas estas 10 ciudades, con una fuerte participación del sur global, algunas de Europa para temas de comparativos, y Hong Kong en Asia y Manila. Esta encuesta fue lanzada entre 2023 y 2024, donde era un estudio acerca de las percepciones y preferencias al respecto de más. Fueron 10 ciudades, 6 lenguajes diferentes, casi 4.000 respuestas válidas. Una, una encuesta que tomaba más o menos 25 minutos, bastante larga, por lo tanto fue un poco complicada la toma de datos. Y las secciones eran patrones de viaje, intención de uso, un tema para medir el estrés del viaje, empaquetamiento de servicios de movilidad y factores sociodemográficos. Con base en esto, se hizo un análisis, una ecuaciones estructurales multigrupo, análisis multigrupo, no sé cómo traducirlo bien, multigroup SEM, basado en la teoría de aceptación y uso de tecnología, donde a través de factores latentes quisimos medir cuál era la intención de uso de este servicio, incluyendo otros, expandiendo la teoría, incluyendo factores como el trust o la confianza en el servicio por todo el tema de la privacidad, experiencia con servicios similares, la tenencia de vehículo y la satisfacción actual con el viaje. Estos factores fueron también luego haciendo un análisis estratificado para el análisis multigrupo, porque estas ciudades fueron clasificadas de acuerdo al puntaje Impress, donde Ghent, Hong Kong, Lisboa y Valencia quedaron como high, como ciudades de Impress alto, Porto Alegre, Santiago y Bogotá como un Impress medio, y Barranquilla y Manila como un Impress bajo, lo que nos permitió tener diferentes niveles para un mejor análisis comparativo. Y todo lo que fue género, la motivación hedónica y la facilidad de uso fueron variables que no fueron significativas en el modelo global, pero la conveniencia del servicio, la influencia social, la conciencia ambiental y la confianza fueron muy significativos y positivos en la intención de uso. También, así también como la experiencia con los sistemas, con aplicaciones similares al MAS. Por otro lado, la tenencia de auto fue negativa en la influencia de la intención de uso, lo cual reafirma que el hecho de que el enfoque del MAS no debe ser reducir la tenencia de vehículos, porque los que ya tienen vehículos no están interesados en más. Y un resultado muy curioso fue que aquellos que están satisfechos con su viaje no tienen ningún tipo de intención con respecto al MAS, de mudar hacia el MAS. Esto al comienzo fue un resultado de pronto sorpresivo, pero luego nos dimos cuenta que cuando tenemos esto,
nos damos cuenta que las ciudades que tienen un sistema de un Impress Score mayor, también tienen una mayor satisfacción. Por lo tanto, si ya estoy satisfecho con mi manera de viaje, no estoy interesado en mudar. Sin embargo, las ciudades que tienen un Impress bajo es donde más oportunidad hay para que un sistema para más potencial de uso de sistemas más. Entonces, como conclusión, la intención de utilizar más fue mayor en ciudades con una puntuación de Impress baja. La estructura de los constructos latentes fue la misma en todos los contextos, pero los encuestados en ciudades que tienen diferentes etapas de madurez se interpretan y priorizan los conceptos de diferentes maneras. Es decir, el modelo estructural, la ecuación estructural global se sostuvo a través de Impress alto, bajo y medio, pero como cada usuario, dependiendo de si era Impress bajo, medio y alto, valoraba o entendía el constructo latente, sí era diferente. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la manera de diseñar un sistema más, qué es lo que las personas están valorando en cada uno de los contextos. Los viajeros y propietarios de automóviles que estén satisfechos, pues ya lo había mencionado, no están muy interesados en el más. Esto está actualmente en revisión en parte y esperemos que salga pronto publicado. Bueno, ya falta poco. Ya sabemos que necesitamos diferentes diseños de más, hay diferentes contextos, pero ¿qué servicios debo ofrecer yo en un paquete de más? Para esto, la encuesta tenía esta parte que era un Buy a Feature, donde se le pidió a las personas que distribuyera un presupuesto virtual en diferentes servicios que puedes empaquetar en una oferta de más, y luego se hizo un cluster análisis y un board account para obtener los siguientes resultados. En las ciudades de alto impress tenemos 3 clusters, un Comfort First Motorist con un 32%, una persona que quiere ride hailing, servicios como Uber y parcel delivery, o sea, servicios como Rappi y Amazon, etcétera. Food delivery, también Rappi aquí. Entre los tres, en su top 3 de servicios que prioriza dentro de un más, tenemos luego un escéptico de la micromovilidad, una persona que quiere transporte público, ride hailing, parcel delivery y food delivery, pero no quiere nada que ver con bicicletas compartidas. Y tenemos también un eco multimodal, un perfil que quiere public transport, ride hailing y short bikes. Aquí, como podemos ver, el car sharing no está dentro del top 5 de los servicios, lo cual refuerza que por ahí no es que se debe hacer el más. Y el medio no lo muestro por cuestiones de tiempo. En el bajo, que tenemos unas cosas interesantes, tenemos también el Micromobility Skeptic, que quiere taxis, que no fue relevante en el alto. Tenemos una persona enfocada en el tema de conveniencia con transporte público de primero y ride hailing de segundo. Y también le interesan los taxis, y tenemos un perfil que no apareció en los otros contextos, que era el two-wheelers lover, que es una persona que quiere eh, scooters, el 22%, scooters, bicicletas compartidas y mototaxi. Un resultado bastante sorpresivo, pero que da sentido en los contextos de un Impress bajo. Ya estoy llegando a los 20 minutos. Entonces, diferente nivel de Impress, diferente paquete. No se puede ofrecer el mismo paquete en todos los contextos. No es factible un one size fits all bundle de paquete. El transporte público, que he demostrado que es la columna vertebral del MAS, fue top 1. Pasó, Daniel. ¿Sí? Hola, bien, ¿y tú? ¿Sí? Disculpe. Prosigue, Es prosigue, Mauricio. Prosigue, es la tranquilo. columna Ya, igual vertebral vas a del terminar. MAS. Tranquilo. Sí, sí, ya. No es el car sharing. Y los home delivery services fue otra cosa que es bien importante, que eso no es dado por sentado, es muchas veces ignorado, y las personas lo están queriendo incluir en sus paquetes de movilidad mensuales, en sus suscripciones. Así que los taxis siguen siendo relevantes en algunos contextos, y no podemos hacer una comparativa de norte global versus sur global. El Impress nos da un mejor benchmark para esta comparación. Y acá, aunque esto puede ser bien polémico, en contextos bajos de Impress debemos prestarle atención al mototaxi.
no es solo prohibirlo, hay que ver si hay esta preferencia, cómo podemos hacer, y ya hay varias iniciativas al respecto, como esto lo hace la compañía de Popular Transport, de cómo podemos integrar de manera segura el mototaxi a nuestras ofertas de movilidad. Esto también se encuentra bajo review. Yo, Tomás, tengo aquí la última parte, no sé si alcanzo a presentarla o debo terminar. Pues mira, son las 2:26 aquí hora de Colombia, sí, pues, ¿cuál te estamos escuchando? ¿Por qué no le das hasta las 2:30 para que sigamos el tránsito Perfecto, normal? perfecto. Además, me Entonces da voy a vergüenza terminar. interrumpirte. Dale, sigue. Listo, muchas gracias. En cuanto a los recursos del MAS, ¿qué es lo que yo necesito para usar el MAS? Nos dimos cuenta que la literacia digital es fundamental y es algo que no se estudia. O sea, estamos digitalizando el transporte sin darnos cuenta si las personas en verdad tienen las habilidades digitales para usarlo. Por lo tanto, debe ser un pilar en las estrategias del MAS, y el acceso al MAS no es binario. En cambio, hay un grado de acceso que depende de los recursos del usuario y de los modos a que el usuario quiera utilizar. No es lo mismo un usuario de bicicleta que un usuario que solamente va a utilizar el transporte público. Esto está mejor explicado en este artículo, y voy a la última parte, que más solo va a ser factible si es impulsado y liderado por el sector público para mitigar los riesgos de exclusión. Sin embargo, en la literatura no hay nada que nos diga cómo debemos definir el nivel de las autoridades públicas en transporte. ¿Qué tanto se deben involucrar en el MAS? Para esto, considerando las interacciones entre las instituciones, la red de transporte, las condiciones sociales y unas teorías que son la perspectiva multinivel y metagobernanza. ¿Qué es eso? La perspectiva multinivel es una cosa que nos permite analizar cómo un nicho, en este caso es el MAS, una innovación, puede volverse régimen, que es la cosa que está sucediendo actualmente, influenciado por un landscape que son variables a nivel macro. Un ejemplo, en el niche sería el MAS, la red de transporte, preferencia y la regulación actual sería el régimen, y el landscape o el paisaje son cosas que son influenciadas por la demografía, la macroeconomía y patrones culturales. Si yo esto es un framework analítico, si yo identifico estas variables y aplico la metagobernanza, que es coordinación de modelos de gobernanza cuando tengo interacciones complejas de diferentes stakeholders. Sé que creo que es un poco complejo explicar eso acá. Si yo uno estas dos cosas, yo puedo definir cuál debería ser el rol de las autoridades de transporte. Y yo, aplicando esta metodología en un proceso iterativo y empírico, que no, por cuestiones de tiempo no voy a detallar, y definiendo estos posibles roles de la autoridad pública desde como analista, que sería el rol más básico, hasta proveedor, que sería un full intervention, full leadership de la autoridad pública. Se propuso este flujograma, que obviamente no es tan fácil de entender así, pero tengo dos ejemplos rápidos. El ejemplo del transporte metropolitano de Lisboa. Empezamos esto con la clasificación del IMPRES. Lisboa es alto. Si tiene experiencia en transiciones complejas de transporte, sí. ¿Cuál es el nivel de autonomía institucional? Acá sería full. ¿Cómo sería la intención de involucrarse en el MAS, si hands-on o hands-off? Acá tiene una marca que es valiosa, actualmente no, así que debería ser un provider, debería ir a por todas por el MAS. Eh, por otro lado, tengo el ejemplo de Barranquilla, que es mi ciudad natal, donde la clasificación de IMPRES era baja, una engagement de hands-off. Si tiene experiencia en transiciones complejas, si la tiene en la implementación de un BRT, están los operadores privados. Puede haber interés privado de invertir. Si consideramos los resultados del modelo, donde nos dice que en el low impress es donde hay una mayor potencial, yo esperaría que sí. Y el régimen regulatorio es un régimen coordinado, por lo tanto, el mejor rol para la autoridad, en este caso sería la área metropolitana de Barranquilla, podrían involucrarse más desde un rol de lawmaker o un rol de
regulador, básicamente. Y esto esto también se encuentra bajo review. Conclusiones finales de esto. Las autoridades públicas están subestimando el MAS y no están aprovechando el potencial que tiene para manejar el transporte urbano. Más, si se cambia el enfoque, no está muerto, es un concepto que está evolucionando y se adopta incluso sin la etiqueta de más. Y vamos a pasar a una nueva generación de más que les voy a mostrar aquí con esta diapositiva. Termino. Disculpen. Esto es el futuro del más, donde tenemos las super apps, tenemos cosas como esto que se vio en Colombia, en Django, donde ya tenemos una misma aplicación que te ofrece transporte público, carga, scooters, delivery, etcétera. Y tenemos esto que como el mobility as a feature, ya no es as a service, donde, por ejemplo, acá en Portugal yo recibí de mi empresa de internet que me ofrecía incluir dentro de mi factura de internet el servicio de Uber y de Bird. Así, es decir, más sigue evolucionando y yo creo que esto todavía tiene bastante tela por donde cortar. Muchas gracias y con esto termino. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias. Bastante interesante y bastante contemporáneo el tema. Sobre todo, pues me llamó un poquito la atención cuando hablabas del tabú, ¿no? Del mototaxismo, donde sabemos nosotros que una sociedad como la colombiana, donde este fenómeno es tan amplio y nos está generando tantas externalidades, sobre todo accidentalidad, se hace bastante importante abordar o ver desde esta perspectiva, ¿cierto? Que bueno, qué interesante, pero eso lo podemos discutir un poquito ahí en la sección de preguntas, ¿vale? Bueno, siguiendo aquí un poquito el orden del día. Muchísimas gracias, Mauricio. No hay pena por el tiempo. Listo. Eh, bueno, le doy la bienvenida a Raúl Ramos, ¿sí? Él es ingeniero civil de la Universidad del Norte de Barranquilla, tiene una maestría también en ingeniería civil de la Universidad del Norte de Barranquilla y pues ya está en su proceso ya básicamente terminando sus estudios doctorales en la Pontificia Universidad Católica de Chile y pues no, le cedo la palabra a Raúl para que nos hable también de este interesante tema. Tiene la palabra, Raúl. Muchos saludos. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer por su asistencia, por su participación en este webinar. En mi caso, pues bueno, yo también voy a presentar lo que es una parte de mi investigación doctoral realizada en la Universidad Católica de Chile con el acompañamiento del doctor Hugo Silva. Nosotros, básicamente, lo que queríamos estudiar en un principio era cómo la evasión de tarifas afectaba el diseño de transporte público y en la medida en que fuimos avanzando en el tema, nos fuimos adentrando en un subcapítulo que terminó siendo bastante importante dentro de la tesis, que es el análisis de cómo el costo marginal de los fondos públicos termina afectando la decisión de subsidiar o no el transporte público. Eso es lo que voy a presentar en este momento. A ver, bueno, el contenido de la presentación, bastante breve, una motivación en cuanto al tema de subsidios y de costo marginal de los fondos públicos, el objetivo del paper, de la investigación. Voy a enunciar muy rápidamente algunos de los resultados que se obtuvieron utilizando los dos modelos. Se utilizó un modelo económico de equilibrio general y un modelo económico de equilibrio parcial para explicar cómo es esa relación entre subsidios y costo de los fondos públicos y finalmente pues las conclusiones del trabajo. Como motivación, quise traer estas dos caricaturas que tal vez para muchos son bastante conocidas y que básicamente resumen más o menos la discusión en el tema de los subsidios al transporte público. Y el tema básicamente es que todo lo que son inversiones en infraestructura vial, todo lo que son costos que se tienen para otro tipo de modos de transporte, como por ejemplo los costos asociados al estacionamiento, los costos asociados a la atención en salud, en el caso de siniestros viales, subsidios a la gasolina, todo ese tipo de costos que se financian con recursos públicos, pues están bastante aceptados dentro de la sociedad. Casi nadie discute si se debe o no se debe invertir en infraestructura vial, por ejemplo, o muy poca gente discute si se debe o no se debe invertir recursos públicos para, por ejemplo, construir más parqueaderos en vía. Sin embargo, en el caso específico del transporte público, sí que hay un debate bastante grande en cuanto a, en primer lugar, si se debe o no se debe subsidiar el transporte público,
si los sistemas de transporte público deben ser autosuficientes o deben recibir subsidios del Estado, y también eh, cuál es el monto o qué tan grande debe ser ese subsidio. Y pues esa discusión es más que nada política, pero también ha trascendido dentro de la academia, y hay una gran cantidad de literatura que busca precisamente investigar esto mismo, es qué tan importante, qué tan grande debe ser esos subsidios al transporte público. Y en ese sentido, pues, a ver, nosotros lo que hicimos a lo largo del paper es también hacer al mismo tiempo una revisión de la literatura como para tratar de entender cuáles son los argumentos a favor de los subsidios al transporte público y tratar de cuantificarlos. Entonces, hay básicamente tres argumentos muy fuertes para subsidiar el transporte público. El primero, que es quizás el más conocido, es la existencia de economías de escala en la provisión del servicio. Esto es que los costos medios de proveer el transporte público disminuyen con la demanda. En otras palabras, movilizar una persona se hace más barato en la medida que el número de usuarios va incrementando dentro del sistema. Y esto tiene la implicación de que la tarifa primer mejor, que es la tarifa que maximiza el bienestar social, cae por debajo de los costos medios, y por lo tanto el sistema requiere subsidios. Este es como el argumento quizás más conocido, más utilizado para justificar que se utilicen recursos públicos para financiar el transporte público. El segundo argumento, que es poco menos conocido, pero que también es importante, por lo menos dentro del mundo académico, es lo que se conoce como el efecto Morin. El efecto Morin lo que dice básicamente es que si se presenta un aumento en la demanda, en el número de usuarios, eso induce a que las autoridades de transporte tengan que aumentar la frecuencia de servicios. Y eso a su vez hace que se reduzcan los tiempos de espera para todos los usuarios del sistema. En otras palabras, entre más personas utilizan el sistema, mayores son las frecuencias que se tienen que proveer para atender esa demanda, y por lo tanto los tiempos de espera para todos los usuarios disminuyen. Y esto es análogo a una externalidad positiva, y por lo tanto cuando se estima la tarifa óptima se encuentra que esta tarifa requiere de subsidios porque está por debajo del costo medio. Un tercer argumento que también es muy utilizado y que es bastante importante es la reducción de externalidades negativas en el uso del auto. Y la lógica es bastante sencilla. Si se reduce la tarifa del transporte público, eso incentiva que algunos usuarios de auto cambien de ese modo de transporte hacia el transporte público, y con esto se puede reducir la congestión vial, se puede reducir la contaminación, siniestros viales y todas las externalidades relacionadas con el uso de vehículos particulares. Y nuevamente la consecuencia de esto es que reducir las tarifas o subsidiar el transporte público eh, genere mejoras en el bienestar social, sea eficiente desde el punto de vista de bienestar social. Ahora, estos no son los únicos argumentos. Hay otros argumentos un poquito más sofisticados. Uno es el tema de economías de aglomeración y como economías de densidad. Y básicamente lo que trata esto es que al aumentar la oferta, perdón, al reducirse la tarifa, aumenta la oferta laboral y aumenta la productividad del mercado laboral. Y esto se da a través de unos mecanismos que son externalidades positivas, que se conocen como matching, sharing y learning. Como son externalidades positivas, esto induce a que las tarifas óptimas sean menores a la tarifa de costo marginal, por lo tanto, el sistema también requeriría subsidios. Es una externalidad positiva que en realidad se genera en todos los sistemas de transporte. Básicamente es que tú conectas a las personas y las personas pueden compartir información, pueden aprender, pueden hacer mejores vínculos con otros trabajadores, eso aumenta productividad, y eso también se ve reflejado en los sueldos que terminan ganando las personas dentro del mercado laboral. Y un último argumento que también es bastante usado es temas de equidad. Y es que por lo general, y esto es muy típico en el sur global, el transporte público es usado por las personas de ingresos bajos. Entonces, si se implementa una política de subsidios al transporte público, eso puede generar como resultado que se produzca una reducción en los niveles de desigualdad de una ciudad. Sin embargo, también hay argumentos igualmente válidos en contra de los subsidios al transporte público. Y esto está muy identificado en la literatura también. El argumento más fuerte, y es en el que le hicimos más énfasis en este paper, es lo que se conoce como el costo marginal de los fondos públicos. Y esto es un concepto
que viene de la literatura de taxation, se fue el nombre, de imposición de impuestos óptimos, y lo que dice básicamente que cada vez que tú aumentas el recaudo en el sector público, tú le generas una distorsión en los mercados en donde tú recaudas ese impuesto. Entonces, por ejemplo, si tú recaudas impuestos en el mercado laboral, eso reduce la oferta laboral, reduce la eficiencia laboral y eso crea una carga dentro de la economía. Eso es un costo social que debe tenido en cuenta debe ser tenido en cuenta cuando tú piensas en utilizar recursos públicos. Eso es lo que se conoce como el costo marginal de los fondos públicos. Para ponerlo en palabras simples, es cuánto le cuesta a la sociedad recaudar impuestos para financiar una política pública. En este caso, cuánto le cuesta a la sociedad recaudar impuestos para financiar el transporte público. Y la consecuencia de tener en cuenta este costo es que las tarifas óptimas aumentan muy por encima del costo marginal. Y eso eh, se termina evidenciando en que normalmente cuando se tiene en cuenta este costo de los fondos públicos, las tarifas no requieren subsidios. Hay otros argumentos que también son válidos. Está el tema del límite de la capacidad que tiene el servicio y está muy relacionado con que los cambios en frecuencia y los cambios, por ejemplo, en el tamaño de los vehículos no se pueden hacer muy en el corto plazo. Normalmente el número de buses no se puede aumentar de forma inmediata. Entonces, si tú no puedes aumentar la frecuencia, eso bloquea el efecto Morin. Tú realmente no puedes aumentar el número de buses, la frecuencia, y no se reducen los tiempos de espera. Y eso básicamente lo que hace es que se disipen totalmente las economías de escala. Y una reacción que pueden tener las autoridades es sencillamente aumentar las tarifas para bajar el número de personas que utilizan el servicio. Y finalmente, un tercer argumento en contra de los subsidios es que la operación y el uso del transporte público también tiene externalidades negativas. Y esas externalidades negativas están asociadas a hacinamiento dentro de los vehículos, a hacinamiento en los paraderos de buses y en el caso de buses en carriles mixtos, a congestión vehicular. Y como cualquier externalidad negativa, pues cuando esa externalidad se tarifica, eso aumenta la tarifa y reduce la necesidad de subsidios al transporte público. Esto es como una visión general de los argumentos a favor y en contra de los subsidios al transporte público. El objetivo que nosotros teníamos en el paper, básicamente, es construir un modelo teórico que incorpore todos estos elementos de a favor y en contra del transporte público, con el objetivo de estudiar específicamente cómo el costo de los fondos públicos, cómo este costo de recaudar recursos públicos a través de impuestos impacta los subsidios al transporte público. Y al mismo tiempo, y por eso el paper en realidad también es una revisión de literatura, lo que hacemos es como cuantificar cada uno de esos componentes que identificamos que pueden incidir dentro de los subsidios. Entonces, voy a pasar muy rápido aquí. Cuando hicimos el análisis, lo hicimos utilizando dos enfoques. Un enfoque de equilibrio general y un enfoque de equilibrio parcial. Con el enfoque de equilibrio general, y ojalá esta sea como la lección o la conclusión que quisiera que se llevaran de esta parte, es que hay tres grandes fuerzas que gobiernan si se debe o no se debe subsidiar el transporte público. Economías de escala, el efecto Morin y el efecto de recaudación de ingresos, que es sencillamente que cada vez que yo decido subsidiar el transporte público, yo tengo que recaudar plata a través de impuestos en otro sector de la sociedad. Entonces son dos fuerzas que favorecen los subsidios, los dos primeros, economía de escala y efecto Morin, y la recaudación de impuestos en realidad es una fuerza que está en contra de los subsidios al transporte público. Sin embargo, y esto es importante, si el uso del auto no está debidamente tarificado, es decir, si no hay implementado un esquema de tarificación vial de cobros por congestión, reducir la tarifa de transporte público, es decir, subsidiar el transporte público, aumenta el bienestar social. Entonces, hay dos escenarios. Cuando no se tiene tarificación vial, solamente hay tres fuerzas que dominan este tema: economías de escala, efecto Morin y recaudación de ingresos. Pero cuando no hay tarificación vial, la reducción de las externalidades termina siendo un argumento adicional que favorecen los subsidios.
¿Qué se observa en la literatura o qué se ha estudiado en la literatura? Y esto es bastante curioso. La gran mayoría de los estudios que incorporan transporte público dentro de modelos de equilibrio general, la gran mayoría primero estudian tarificación vial. Y cuando introducen transporte público lo hacen de una forma extremadamente simplificada en el que no hay economías de escala y no hay efecto Morin. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que cuando se revisa la literatura que utiliza equilibrio general, todos te van a decir que los subsidios al transporte público no aumentan el bienestar social, que no es eficiente subsidiar el transporte público. Solamente hay un estudio que encontramos en donde se incorpora economías de escala y solamente en algunos casos subsidiar el transporte público puede aumentar el bienestar social. Y solamente lo que hacen es incorporar rendimientos crecientes de escala, es decir, economías de escala. Y hasta donde revisamos, ningún estudio ha cuantificado el efecto Morin o cómo el efecto Morin puede afectar el subsidio al transporte público utilizando modelos de equilibrio general. Eso es un gap enorme en la literatura que de hecho pues estamos trabajando en este momento para tener una cuantificación empírica de cómo este efecto Morin puede afectar el subsidio óptimo del transporte público. Por otro lado, y esta es como la segunda parte del paper, digamos que nos salimos del marco de lo que son los modelos de equilibrio general y pasamos a modelos de equilibrio parcial, que lo que nos permite es como hacer una modelación más detallada y una cuantificación más precisa de cada una de las fuerzas que están involucradas en los subsidios al transporte público. Y pues encontramos una expresión que es bastante sencilla de entender, que explica en qué condiciones uno debe o no subsidiar el transporte público y resume muy bien estas cuatro fuerzas que terminan gobernando si se debe o no subsidiar el transporte público. Entonces, por un lado, tenemos las economías de escala, que cuando hay economías de escala, este efecto favorece el transporte público. Nuevamente, el efecto Morin favorece el transporte público y el costo marginal de los fondos públicos y el efecto distorsionador de los impuestos en la recaudación de impuestos que terminan afectando en dirección contraria el subsidio. Entonces termina siendo siempre un trade-off, una decisión de, bueno, de cuál de estas fuerzas termina dominando, cuál es más importante. Y eso es una pregunta que es totalmente empírica, o sea, hay que ver caso a caso, hacer el estudio caso a caso y ver en qué casos específicamente los subsidios son o no son óptimos. Para tener una idea de esto, a ver, lo que hicimos dentro del paper es revisar la literatura y tratar de tener una idea de qué tan grandes son cada uno de estos efectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de economías de escala, que repito es el argumento que normalmente más se usa para justificar los subsidios, lo que encontramos es que típicamente hay economías de escala cuando las demandas son muy bajitas. Una vez que uno alcanza un nivel de demanda relativamente alto, las economías de escala desaparecen. Y eso termina siendo, digamos, un incentivo a no subsidiar el transporte público. Entonces, por el mecanismo de economías de escala, justifican los subsidios para demandas muy bajitas, pero cuando se llega a un punto en el que se agotan las economías de escala, pues empiezan, de hecho, a operar en el sentido contrario, empiezan a desfavorecer los subsidios al transporte público. Por esa misma intuición, pues se encuentran retornos crecientes a escala en contexto rural, donde las demandas son más bien bajas. Hay algunos estudios, sin embargo, que encuentran economías de escala en los casos de trenes urbanos. Y también hay un tipo de economía de escala que está bastante estudiado, que es más tecnológica, que es sencillamente que tú puedes cambiar de tecnología de transporte por modos que son mucho más eficientes en cuanto al uso de los costos fijos. Es decir, tienen costos fijos más altos y por eso presentan economías de escala, digamos, en un rango de demanda mucho más amplio. Entonces, por el lado de las economías de escala, la justificación es sí, probablemente para demandas bajas y para algunos tipos de transporte público, pero en general es bastante ambiguo y es algo que se tiene que estudiar para cada una de las ciudades. Por el lado del efecto Morin, que recuerden es esto de mayor demanda, induce mayor frecuencia, realmente hay poquita evidencia empírica
y esto se debe a que es bastante difícil de aislar los efectos, el efecto Morin de los otros efectos. Hay un estudio que ya es bastante antiguo, de 2009, que se condujo en Washington, Los Ángeles y Londres, que encuentra que el efecto Morin explica más o menos el 60% del subsidio en el periodo valle en estas ciudades y entre 15 y 45% del subsidio en el periodo pico. Un estudio bastante reciente que realizó el profesor Risi, esto fue en Paraguay, si no estoy mal, encuentra que los beneficios por efecto Morin, es decir, los beneficios por reducción de tiempo de espera, pues son bastante bajitos, son apenas 5 centavos por cada pasajero adicional. Y en cuanto al costo marginal externo, que es todas las externalidades negativas asociadas al transporte público, se encuentra que hay como un amplio rango de factores, o amplio rango de valores, perdón, en cuanto a la valoración que hacen las personas del crowding, del hacinamiento. Entonces, este hacinamiento normalmente se mide como un multiplicador del valor del tiempo y esto varía entre 0.95 y 2,15. Hay otras mediciones que miden la disposición a pagar para evitar el hacinamiento y esto varía desde $11 por hora en Santiago hasta $2 por hora en Sydney y aproximadamente $0.9 por hora en Suecia, por ejemplo. O sea, hay un amplio rango de valores, pero en general digamos que es bastante importante el efecto del hacinamiento dentro de las posibles argumentos en contra de los subsidios al transporte público. Ya por último, está el efecto de el costo marginal de los fondos públicos, el efecto de yo tener que recaudar recursos públicos a través de impuestos para financiar el transporte público. Y aquí nuevamente es interesante ver dos escenarios diferentes. Estos son un modelo de simulación basado en el paper de Basso y Silva de 2014, en donde hicimos un análisis de sensibilidad respecto al valor del costo marginal de los fondos públicos. Para que se tenga una idea, cuando el costo marginal de los fondos públicos es 1, estamos diciendo de que recaudar impuestos no tiene ningún costo social. O sea, es como si estuviéramos recaudando impuestos a través de algún mecanismo que no genera ningún tipo de distorsión en el mercado. En la medida que este valor va aumentando, lo que vamos diciendo es que la distorsión en el mercado donde recauda impuestos va aumentando. ¿Qué es lo interesante? Cuando se asume que no hay distorsiones en la recaudación de recursos públicos, es decir, cuando el costo marginal de los fondos públicos es 1, el subsidio óptimo en Santiago es del 95%. Es decir, prácticamente la tarifa es gratis. Sin embargo, cuando se considera este efecto distorsionador de los impuestos, este costo marginal de los fondos públicos, y se le asigna un valor relativamente bajo de 0,15, que es un valor más o menos aceptado en la literatura, solamente con ese cambio, sin cambiar absolutamente más nada dentro del modelo de simulación, se llega a que la tarifa, al que el subsidio óptimo es 0. Es decir, que hay que cobrar el costo medio para cada uno de los pasajeros. Y por supuesto también, si el costo marginal es mucho más alto, pues se encuentra que el beneficio marginal de los subsidios incluso disminuye muchísimo más. Entonces la lección aquí es, cuando hay tarificación vial, con el solo hecho de tener en cuenta este efecto de distorsión de los impuestos para financiar el transporte público, por lo menos en este caso que se está simulando y también en muchos otros estudios que hacen este tipo de simulaciones, lo que se encuentra es que desaparece totalmente la justificación para subsidiar el transporte público. Y es un resultado que es bastante interesante, pero ojo cuando hay tarificación vial. Y esto va en línea con un principio económico, que es que tú diseñas instrumentos específicamente para la externalidad que quieres tratar. Entonces, para reducir la congestión, la mejor herramienta para reducir congestión son los cobros por congestión. Entonces, el uso de subsidios termina siendo un segundo mejor, es mucho menos eficiente tratar de reducir la congestión utilizando subsidios que sencillamente aplicando tarificación vial. Y de hecho, eso se observa en este segundo escenario en donde se hace el mismo ejercicio, pero se encuentra el subsidio óptimo sin tarificación vial. Entonces, nuevamente, en el caso de que el costo de los fondos públicos es igual a 1, se llega a una tarifa óptima que es prácticamente totalmente gratuita, 95% de subsidio. A diferencia de lo que ocurre cuando hay tarificación vial,
cuando el costo de los fondos públicos es 1.15, que es un valor, repito, promedio y aceptado en la literatura, el subsidio óptimo está alrededor del 65%. Y cuando ya se tiene un valor de los fondos públicos de 1.30, que ya es más bien alto, está como entre el límite superior de lo que es normalmente aceptado en la literatura, el subsidio óptimo llega más o menos al 30%. Pero repito, esto es en un escenario sin tarificación vial. Con tarificación vial cambia totalmente el, digamos, el output, el resultado que se obtiene. Finalmente, pues, ojalá podamos quedarnos con estas tres conclusiones, que son bastante concisas. La primera es que el nivel óptimo de subsidio del transporte público depende en gran medida de tres fuerzas, que son la existencia o no de economías de escala, que como vimos pueden o no existir; el efecto Morin, que es este efecto de mejores frecuencias, perdón, mayor demanda, mejores frecuencias, y eso reduce el tiempo de espera; y muy importante, el costo marginal de los fondos públicos, es decir, qué tanto le cuesta a la sociedad recaudar impuestos para financiar el transporte público. Segunda conclusión: cuando no hay tarifas por congestión, el subsidio sí es una herramienta eficiente, segundo mejor en este caso, para reducir la congestión. Es decir, termina siendo eficiente desde el punto de vista económico subsidiar el transporte público como una herramienta segundo mejor para reducir las externalidades del auto. Sin embargo, y es muy importante, cuando se implementan cobros por congestión, realmente la justificación para el subsidio del transporte público se debilita bastante. Y se debilita bastante más que nada porque ya entra en juego este costo real de recaudar recursos públicos para subsidiar el transporte público. Con eso termino, pues los invito a que le den un vistazo al paper. Acabamos de publicar, hace una semana se fue publicado. Eh, pues ahí está, el paper es, como les dije, ya está como mucho más detallado los modelos matemáticos, los resultados y la revisión de la literatura que se hace en el medio de todo el análisis analítico de los dos modelos que se utilizan. Con eso termino, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Nuevamente también muchísimas gracias a Mauricio, quienes fueron nuestros speakers del día de hoy. Bastante interesantes los temas. También creo que los temas, no solamente los de hoy, sino los que hemos venido haciendo ya durante, este es nuestro tercer año con el webinar, de bastante nivel, ¿sí? Siento que la sociedad panamericana ha dado un paso gigantesco en ello, en que todos nuestros speakers, todos nuestros miembros, pues están haciendo investigaciones de altísimo nivel y obviamente pues abordando las temáticas y las brechas de investigación que no solamente están necesitando nuestras regiones, nuestro continente, sino a nivel mundial. Eso honestamente me llena mucho de orgullo también ver que personas con las que en algún momento compartían maestría, en fin, lo que sea, en otros espacios, pues también crecen demasiado con sus investigaciones y sus aportes a la ciencia como tal. Así que de parte de la Sociedad Panamericana de Transporte, en especial de la Junta Directiva, les queremos dar las gracias a ambos por la participación. Sin embargo, pues, como bien ustedes lo saben y es usual en este tipo de espacios, siempre destinamos unos minutos para hacer algún tipo de pregunta y pues le cedo el espacio y la palabra a la audiencia que nos acompaña el día de hoy para ver si quieren realizar las preguntas del caso a cualquiera de nuestros dos expositores. Veo que alza la mano por ahí Angélica Lozano desde la Universidad Autónoma de México, así que tienes la palabra, Angélica. Angélica, no te escuchamos. Angélica, Perdón, es que no podía, ya, no listo, podía listo. activar el Ya te audio, escuchamos. perdón. Ya te Gracias, escuchamos gracias. perfectamente. Es que hay una pregunta antes de Darío. Si él quiere hacerla, está en el chat. O si no, pues pregunto, ¿no? La pregunta para Mauricio. En lo que mostraste, no hay algo relacionado con la edad.
Entonces, la Mobility as a Service no depende de la edad u otra es, analizaron aspectos intraurbanos. Por ejemplo, pues algunas ciudades son grandes, ¿no? Pero son muy diferentes en unas zonas que en otras. Entonces, así también podría, las encuestas podrían haber dado alguna idea de algunas diferencias, si hubo o no, o todavía no, o qué pasó. Usted no Mauricio, tiene, no se te no tiene. escucha. Mauricio, no te escucha. No te Perdón. escuchamos nada, mejor dicho. Ah, Arranca ya, de ya. nuevo. No, no había desbloqueado el micrófono. Decía que gracias a Angélica por la pregunta. Con respecto a la edad, sí la incluimos en el modelo, pero la incluimos más como una variable de control en cuanto al tema de la ecuación estructural. Sin embargo, cuando estuvimos haciendo el análisis de los recursos de acceso al MAS, ahí sí dio muy significativa en el tema como barrera de acceso pero está un poco correlacionada con el tema de la literacia digital. Entonces, eh, porque en la variable que era los elderly, o sea, los mayores, personas de tercera edad, tenían menos acceso. No es si les gusta o no les gusta, es simplemente la barrera de luz, de que puedan en primera instancia experimentar el servicio, no lo tenían. Entonces sí, sí lo consideramos. Y con la segunda pregunta acerca, en viajes de larga distancia, no, en mi investigación no, pero hace poco Silvio Nocera, un profesor de la Universidad de Venecia, publicó un artículo acerca de cómo conceptualizar el MAS a larga distancia. Lo que yo veo con el tema de cuando ya tú empiezas a involucrar diferentes autoridades de transporte que tienen control sobre la misma red, o que ya la red ya sale de una ciudad a otra con diferentes eh, organización institucional, porque también depende cómo está organizado el país, si es en sistemas federales, si es en sistemas departamentales, si cada estado tiene sus leyes. Es un poco más enredado, un poco más complicado. Es otra línea de investigación que hay que atender, que yo hasta ya no llegué en esta parte. Gracias. Tomás, está apagado tu Tomás, micrófono. tienes el micrófono apagado, Tomás. Ya, listo, ok, no, qué pena, se le pasa a uno. Sí, qué pena, antes de continuar con la pregunta de Javier, cederle la palabra, quería leer algo acá que profesor Darío Hidalgo nos deja saber a través del chat. Gracias, Angélica, por dejármelo saber. Dice así, es para Raúl. Dice, el subsidio en Bogotá es del orden del 50%. Parece entonces válido, considerando que no hay tarificación vial y el costo marginal de fondos públicos puede ser mayor al promedio. ¿Es así para usted? Entonces, Raúl, te cedo la palabra. Activa el micrófono. Sí, sí, ya tengo el micrófono. Bueno, gracias por la pregunta al ingeniero Darío. Pues es difícil en realidad saber si es alto o bajo el nivel de subsidio precisamente porque, a ver, no hay un estudio específico para el caso de Bogotá. Hay algunas aproximaciones que se han hecho, pero no hemos encontrado, no encontramos en la literatura, digamos, un estudio para tratar de estimar el nivel de subsidio óptimo en Bogotá. Lo que sí puedo decir es que un subsidio del 50% es básicamente el promedio mundial en cuanto a subsidios al transporte público. Están rondando entre el 30 y el 70% normalmente. Sí es cierto que posiblemente en Colombia, por la naturaleza de los impuestos que se tienen, aquí la mayoría de los impuestos son, o la mayoría de los ingresos de la nación provienen del IVA, provienen de impuestos indirectos, que son generalmente mucho más distorsionadores, probablemente el costo de los fondos públicos sea un poquitico más alto que, por ejemplo, en Chile o en la Unión Europea.
Estaríamos rondando valores mucho más altos, lo que hace que los subsidios tenderían a ser un poquitico menores. Pero realmente la respuesta es que es un tema abierto de investigación. En el caso específico, por ejemplo, de Bogotá, donde creo que tendríamos datos y tendríamos la suficiente información para hacer este tipo de estudios, pues sería interesante verlo desde el punto de vista económico. Excelente, muchas gracias, Raúl. Profesor Hidalgo dice que gracias por la respuesta. Bueno, ahorita sí le cedo la palabra a eh, alguien, apellido Maecha, que tenía la mano, Javier Maecha, que tenía la mano levantada. No sé si quiere realizar el aporte que iba Javier. Sí, sí, quería, pues tenía algunas preguntas, tres preguntas. La primera para Mauricio. Digamos que me causó curiosidad al final que mostró que hay unas diferencias marcadas del MAS para el norte y el sur global. ¿Cuál crees tú que son esos principales impactos de la adopción de este MAS? La otra pregunta era para Raúl. Pues yo veo que mencionó bastante economías de escala, pero no me quedó claro cómo a qué se refiere economías de escala, en que haya una economía de escala en el transporte, de la economía de la ciudad, del lugar donde analizó. Y la tercera pregunta era para Tomás, que es el organizador, si estas conferencias están disponibles eh, después para consultarse. Pronto si uno quiera repasar alguna cosa que se le pasó ahí. Hola Javier, ¿cómo estás? Voy a entrar yo y luego que entre Raúl. Sí, nosotros, Javier, desde la Sociedad Panamericana de Transporte contamos con una web que es, ahorita lo voy a anotar aquí en el chat, y allí se suben cada uno de los webinars que tenemos. Ya este es el tercer año y nuestro primer webinar de este tercer año. Entonces ahí puedes consultar todos los temas que se han venido que a través de estos web, todos los seminarios que hemos hecho a través de la web quedan allí en videos, entonces los puedes consultar, ¿vale? Ahorita sí le cedo la palabra a Raúl para que responda las preguntas de Javier. Sí, Javier. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tal vez no fui suficientemente claro en el tema. Economías de escala se refiere, en este caso, a la economía de escala en producción de transporte público. Entonces, decimos que hay economías de escala si el costo de transportar un pasajero disminuye a medida que aumenta la demanda. Es decir, si yo tengo, en la medida en que muevo más pasajeros, el costo de mover un pasajero me va disminuyendo. O sea, cuando eso pasa, cuando el costo medio es decreciente con la demanda, decimos que hay economías de escala. Y la consecuencia de eso es que si hay economías de escala, el transporte público sí o sí requiere de subsidios. Cuando, digamos, si no se considera todo lo que hablamos del costo de los fondos públicos. Si estamos en un escenario donde no consideramos eso, solamente con tener economías de escala, solamente si mover un pasajero adicional me sale más barato en la medida que aumenta la demanda, ya eso es un justificativo para subsidiar el transporte público. No sé si quedó clara el concepto con la explicación. Sí, muchas gracias. Y pues la pregunta de Mauricio que era relacionada a las diferencias en el mar, la opción del MAS en el sur o el norte global. Sí, gracias Javier por la pregunta. Eh, en temas de lo que hemos visto es que en el sur global no hay, no han existido tantos pilotos de más. Sin embargo, y es una cosa que, bueno, por cuestiones de tiempo no, de pronto no quedó muy clara, y es que el enfoque o la perspectiva desde como yo estoy abordando el más, puede que ya se esté utilizando el más en diferentes ciudades de Latinoamérica sin necesidad de llamarlo más, ¿sí? Eh, no hay necesidad de tener el label de más, lo cual puede ser hasta mejor porque, como les expliqué, en Europa más era sinónimo de carro compartido. Entonces, cuando yo decía que había una probabilidad mayor de adopción en el sur, no era tanto en el sur, sino en ciudades que tienen sistemas de transporte que todavía no están maduros, porque
cuando ya en lo que nosotros vimos con los datos es que entre mayor madurez tenga el sistema de transporte, que esté más integrado, hay una mayor satisfacción con el sistema y implementar una cosa que le llamemos más no va a tener el impacto en la atracción de usuarios como sí lo podría tener en unos sistemas que de pronto todavía no tienen la madurez, pero tienen el potencial de hacerlo y donde los usuarios, al no estar tan satisfechos con los viajes diarios, tienen una mayor intención de experimentar algo nuevo, que en este caso sería el más. Sería como más o menos la idea resumida. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Mauricio Raúl, por las respuestas. Yo tengo una También pregunta, Tomás, para Raúl. sí, ok, Eh, perfecto. Raúl, me Vale. quedó sonando la conclusión de que si no puedes implementar cargo por congestión, los subsidios al transporte podrían ser un second best ahí. Si, si ya hay varias literatura que dice que el tema del uso del vehículo no va a cambiar por temas de costos, eh, o sea, ¿por qué sugiere, o sea, por qué concluyes eso? No sé si, pero tú me perdí una parte de la presentación. A ver, si entiendo tu pregunta, es como que listo, que las personas no se van a bajar del carro por temas de costo. Ya. Sí. Sí, es que de hecho esa es la razón por la cual es un segundo mejor, es un second best, porque finalmente si yo logro que las personas, que los usuarios de auto internalicen directamente la congestión, o sea, si yo les cobro directamente, es mucho más eficiente que tratar de hacerlo por un mecanismo indirecto, porque si yo lo hago a través de los subsidios, yo dependo del nivel de sustitución entre auto y transporte Ujú, público. Entonces tú puedes estar en una ciudad en que la gente no se baja del carro por nada del mundo. Entonces tendrías que bajar muchísimo la tarifa de transporte público para lograr captar algo de esa demanda y eso termina siendo muy ineficiente. Entonces por eso es que subsidiar el transporte público en esos escenarios, pues sí, es un segundo mejor. Puede ser que sea eficiente, pero hasta qué punto es eficiente, pues es lo que hay que estudiar. Lo que sí es claro es que si yo voy a trazar una política y yo voy a decir, bueno, la forma más eficiente de reducir externalidades es cobrando la externalidad directamente al que la genera. Y eso está más que claro y la literatura, digamos, que apunta en esa dirección. Ahora, si por temas políticos, sociales, no puedes tarificar la congestión, pues una opción que evidentemente es segundo mejor, es mucho menos eficiente, es tratar de subsidiar el transporte público y ver, a ver si puedes captar algunos usuarios de auto y de esa forma reducir la externalidad. Esa es más o menos la lógica, pero igual cuando tú haces el análisis siempre te va a dar mejor tarificar directamente al usuario que genera la externalidad. claro. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Sí, ¿vas a contrapreguntar o así quedó bien No, resuelto el tema? Mauricio. No, no, está claro. Ah, perfecto, listo. Angélica, tienes la palabra, por otra favor. vez. Es que tengo unas preguntas para Raúl. No sé, primero, si podría poner unos ejemplos de ciudades con distintos tipos de tarifas y que funcionen adecuadamente, eso como explicándonos un poco. Y también, bueno, ya no es que se suben, no se bajan del auto, sino ahora se suben a la moto y ya no se bajan de la moto, de la motocicleta. Entonces, la motocicleta sí compite mucho con el transporte público por varias razones. ¿Ese punto lo han considerado o lo van a considerar en algún momento? Bueno, respecto a la primera pregunta, pues a ver, incluso para limitarnos en Latinoamérica, eh, a ver, en realidad la decisión de qué tarifa cobrar y es decisión política casi nunca obedece a algún análisis microeconómico o algún estudio mucho más avanzado. Normalmente es una decisión política de cuánto realmente quiere subsidiar el Estado. Entonces es una decisión que no, eh, digamos que sí tiene elementos técnicos, pero termina siendo más que nada política. Pero igual el rango de subsidios, como dije anteriormente,
está entre un 30 y un 80%. En Latinoamérica, en Santiago creo que está alrededor del 60-50%. En Bogotá también está más o menos en ese rango. En Buenos Aires era más alto, últimamente bajó bastante. En Ciudad de México incluso creo que está alrededor de 40% en ese nivel. Digamos que ese es como que el promedio de las ciudades que subsidian el transporte público, el nivel. Ahora, pasa en Latinoamérica que tenemos todavía muchos sistemas que son semiformales, que son operados con estos esquemas semiformales en donde siguen operando bajo un esquema de autofinanciamiento. Ahí no hay ningún tipo de subsidio estatal. Y en realidad esa es la gran mayoría del transporte público en Latinoamérica. Y en parte la discusión es que cuando uno, digamos, quiere implementar reformas de mejoras del transporte público, cuando se empieza a hacer digamos, las estimaciones de los costos reales, tú terminas encontrando de que tienes que subsidiar el transporte público. O sea, no hay forma de prestar un buen servicio sin un subsidio al transporte público. Y en parte este ejercicio económico que se hace y todos estos modelos económicos van más apuntando a justificar por qué es necesario el transporte público, por qué cuando nosotros implementamos un sistema de calidad, casi siempre terminamos requiriendo subsidio al transporte público. Entonces, es como partir de la realidad un poquito y encontrar justificaciones microeconómicas de por qué se terminan necesitando los subsidios. Pero no hay, a ver, por ejemplo, en Europa normalmente están alrededor de 60-70% y se utilizan más o menos los mismos argumentos que se utilizan acá en Latinoamérica. Entonces, no hay como un valor específico que te pueda dar de alguna ciudad, pero sí está en ese rango de valores. Y la segunda pregunta, lo de la motocicleta, pues no lo tratamos específicamente. De hecho, es algo que se ha estudiado poco, muy poco. Hay muchos modelos de ciudad en donde se estudia, digamos, cuál sería la tarifa óptima de todo el sistema considerando todos los modos de transporte, pero normalmente la motocicleta es totalmente despreciada, normalmente ignorada en ese tipo de análisis. Es como un modo que por alguna razón no se considera dentro de los análisis de tarificación óptima de los sistemas de transporte como un todo. Entonces, sí es otra brecha en la literatura que, por ejemplo, en el caso de Colombia es muy importante y que no hemos estudiado, de que está pendiente de estudiar cómo afectaría la tarificación del transporte público y el nivel de subsidio del transporte público. Gracias. De nada. Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias por la respuesta y gracias a Angélica también por la participación. No sé si alguien más de la audiencia tenga algún tipo de comentario, una Yo, pregunta, algo que me quiera yo sí decir. tengo una pregunta para Mauricio que, bueno, Perfecto. de hecho está un poquito relacionada con todo esto. A ver, lo que yo he leído de Mobility as a Service es que, por lo menos desde el punto de vista económico, hay incluso un debate bastante grande de hasta qué punto se deben regular algunos de estos servicios, especialmente los de car sharing y carpooling, todo esto que básicamente utilizan autos y que generan externalidades, y que hay un montón de externalidades ahí que están medio escondidas, como que, por ejemplo, entre más autos hay circulando, más el tiempo de recorrido que tiene que hacer el conductor y eso genera más contaminación y más congestión. Eh, no sé si de pronto puedes darnos como alguna mirada así de ese tipo de regulaciones, de cómo se compagina eso con toda esta nueva tendencia de seguir explorando la movilidad como servicio. Bueno, precisamente por todo eso que acabas de mencionar, es que hicimos este como critical paper, no sé cuál sería el nombre, short paper o note to the editor, no sé cómo se llama, donde precisamente por eso decimos por ahí no es. O sea, eso es lo que no ha funcionado y luego, y eso fue antes de nosotros tener los datos de las encuestas que hicimos a nivel mundial, donde luego con las encuestas vimos que tampoco eso era lo que la gente quería. Entonces, porque lo que pasó fue que ni siquiera se llegó al punto, o sea, hablando del car sharing, hay esta discusión de las externalidades, pero hablando de car sharing en más, ni siquiera se llegó al punto de externalidades porque simplemente no era rentable, ¿sí? O sea, cuando se hace cuando se percibe el ecosistema del MaaS, incluyendo car sharing, motorcycle sharing y todos los sharing,
se da cuenta que nadie iba a distribuir las tarifas. ¿Con cuánto se queda el operador? ¿Cuánto se queda el integrador? ¿Cuánto se queda el que maneja la tecnología? ¿Y cuánto se va a repartir a operadores? Las cuentas no dan, ¿sí? Y eso fue lo que demostraron todos los pilotos, así que ni siquiera llegaron al punto de vamos a ver cuál es el impacto en externalidades, o por lo menos no he visto un estudio al respecto. Dado eso, por ahí fue que yo dije, hombre, pero es que más no debe ser reemplazar el carro. O sea, el Mobility as a Service tiene que enfocarse más en cómo hago para el que está usando el transporte público y modos sostenibles se me quede ahí por mejorándole la calidad del servicio y no vaya a buscarme un carro, y no lo contrario de intentar sacar el del carro y meterlo al transporte público o a vehículos compartidos cuando es mucho más difícil y depende de variables como el ambiente construido y otras cosas que más no es capaz de controlar. Lo que sí es capaz de controlar es la oferta y de cómo se va a manejar la movilidad urbana si lo maneja una utilidad pública. Entonces, ese es más o menos el enfoque que le di. No me metí en esta parte porque creo que eso era más que claro. Es como el tema, toda la discusión de vehículos autónomos, que yo creo que también por ahí no es, y ahí les dejo ahí ese tema también. Por todo lo que, no sé si vieron que hoy salió que Waymo no es tan autónomo como parece, que lo están manejando gente de Filipinas de manera remota, no sé si lo vieron. Entonces, por ahí tampoco es. Por eso es que yo hablo del más desde otra perspectiva, más de política pública y autoridades públicas. Aprovecho para preguntarte, o sea, yo creo que eso hubo como una visión en algún momento de que Mobility as a Service era, como tú decías, prácticamente otra forma de utilizar el auto, como que, bueno, vamos a seguir todos manejando, pero ya no vamos a tener propiedad del carro. Sí, Y yo creo que en algún punto sí hubo como una confusión en el enfoque de política pública, de decir, espera un momentico, que por aquí no es, como tú dices. sí, No sé si, sí. no sé si has notado de pronto un cambio en ese paradigma en cuanto al MAS en los últimos años o cómo has visto el tema. Sí, de hecho, eh, lo que pasa es que creo que somos pocos los que estamos hablando para el tema de equidad y de la posible gentrificación y de cómo volvemos esto un sistema más inclusivo. Eh, lo que está mudando en la investigación de más es que yo incluí algo de eso, y es el tema de la inclusión de servicios que no son de movilidad personal. Por ejemplo, y por eso empiezan a hablar de mobility as a feature, que es entonces lo que yo les mostraba al final, donde tú te cobran el transporte a través de tu factura del internet o del teléfono o del seguro, que es lo que están proponiendo en Australia, que dentro de una empresa de seguro, compañía de seguro, te vende tu seguro y ahí está incluido la suscripción al transporte o algo así. Lo que yo propongo, que también propongo porque la gente lo quiere, pero que hay que revisarlo bien, es el tema de los home delivery, y que con toda la cosa del teletrabajo y de la nueva dinámica urbana, no puede, esta movilidad no personal, como lo llamo yo, que es que tú pidas que te traigan los servicios a tu casa, el mercado, la comida, etcétera, hace parte del movilidad como un servicio, así sea que no seas tú el que te estás moviendo. Y hacia allá es que veo que se está moviendo todo el tema del más. Hey, ¿entendido, Raúl? Sí, claro. Entendido. Todo claro. Perfecto. Bueno. No sé si alguien más nos pueda aportar con algo, un comentario, alguna pregunta para nuestros speakers del día de hoy. Ahí ahí se me olvidó, Javier. Javier, si nos está escuchando, Maecha, ya le Sí, copié ahí señor. en el chat la web, la dirección web de donde puedes encontrar los webinars que hemos realizado durante todo este tiempo. ¿Vale? Bueno, vale, muchísimas gracias, Tomás. No, Muchas con gracias a todo los gusto. expositores también. Muy interesante. Muchas gracias, Javier. Esa es la idea. No sé si alguien tiene algo más. De no siendo pues la 1:25 p.m. hora de Colombia, damos por finalizado este primer webinar del año 2026. No sin antes nuevamente agradecer a Raúl y a Mauricio por sus significativos aportes a la ciencia,
muchísimas gracias. De entre todo orgullosos, sean colombianos, que sean mis amigos, con los que he tenido oportunidad de conocer y compartir. Muchísimas gracias por su aporte y a todas las personas que nos siguen a través de aquí del Zoom. Muchas gracias por su asistencia. Esperemos dentro de un mes más o menos volver a reencontrarnos y de ver nuevamente otra temática interesante que estamos llevando y liderando desde la Sociedad Panamericana de Transporte hasta de estos importantes eventos. Así que muchas gracias, chao a todos y esperemos nos volvamos a ver pronto. Chao, Muchas chao. gracias, gracias a todos. Chao. Chao. Adiós, adiós a todos.